En la historia del Perú, las cicatrices de la naturaleza han quedado grabadas en la memoria de su gente. Dos tragedias, dos terremotos, dos ciudades sepultadas en el dolor. Yungay en el año de 1970 y Pisco en el 2007. Aunque separados por la distancia de las décadas, estos desastres dejaron una lección imborrable sobre la fragilidad de la vida y la fortaleza de quienes quedaron atrás. El 31 de mayo de 1970, un terremoto de magnitud 7.9 sacudió la costa norte del Perú. El epicentro estaba en el Océano Pacífico, pero el desastre se sintió con más fuerza en las regiones de Ancash y La Libertad. La tierra tembló por solo 45 segundos, pero fue suficiente para destruir viviendas, carreteras y pueblos enteros. Después de la avalancha, Yungay quedó completamente sepultada bajo toneladas de lodo y hielo. Las calles, la iglesia, la plaza y las casas desaparecieron en su totalidad. Más de 20.000 personas perdieron la vida y solo unos pocos lograron sobrevivir. Tenía 8 años y estábamos en el segundo piso del colegio. Y de ahí cuando empezó a temblar feo la tierra también, el profesor nos decía, no, cálmase chicas, cálmase. Y dije, ahorita va a pasar, pero en esa fecha yo tenía 8 años. Y como el colegio ya era de paredes, de tierra, y los postes eran de palo, pues, ¿no? Y nosotros en eso, y como nos desesperábamos, yo empecé a bajar por el palo del colegio, así, hacia abajo, pensando que vamos a morir en el segundo piso. Pues digo, no, pero profesor, ¿por qué no nos deja salir? Y porque las carpetas se chocaban, así, horrible era. Y ahí nosotros salimos y no, pues vamos a salir porque no, nos vamos a morir acá. Y todas las chicas desesperadas bajábamos al primer piso. Y era peor, porque la tierra empezaba también peor a temblar, más fuerte. Y decía, Señor, si acá nos morimos todos, ¿no? Y ya no vamos a sobrevivir. Y, y me daba mucha tristeza porque era muy pequeñita en esa época, tenía 8 años. Y es bien triste, lo pasé en mi experiencia, los terremotos en mi vida. Y, y yo creo que no le deseo a nadie esa experiencia. Siempre nos dicen que van a ocurrir terremotos, van a haber eventos sísmicos, pero uno nunca se imagina qué va a pasar por uno. A veces lo tomamos quizás muy a la ligera, ¿no? Uh-huh. Pero se informa que puede haber terremotos, por ejemplo, pero también la respuesta es que a veces los ciudadanos no sabemos cómo reaccionar a ellos, ¿cierto? Así es. Porque usted, antes de que le ocurrieran estos escenarios, ¿se imaginaba que le iba a pasar o sabía cómo podía reaccionar o qué podía hacer en una situación así? La verdad que no había tanta información como ahora hay, pero a veces nosotros somos tan incrédulos, no creemos en que va a haber terremoto, va a haber temblor, y pensamos que es mentira, pero sí, cualquier rato puede haber, porque vivimos acá en una tierra de sismos, que cualquier rato puede haber temblor o terremoto, o marimoto, toda esa cosa, ¿no? Pero a veces la gente somos tan incrédulos, no creemos hasta que
haya. Y cuando hay, recién decimos, Señor, ayúdanos, Señor, sálvanos. O, ¿por qué haces estas cosas, Señor? Todas esas cosas hablamos. Pero mientras no pase estas cosas, no, ni siquiera nos acordamos de Dios. Es así. Ujú. Y, y ahí esa es la experiencia que yo le puedo contar. El 15 de agosto del 2007, la ciudad de Pisco vivió una tragedia que cambiaría su historia para siempre. Un terremoto devastador de magnitud 7.9 arrasó con esta próspera ciudad costera, dejando a su paso miles de vidas perdidas y una comunidad herida. Este es el relato de Pisco, una ciudad que encontró fuerza entre los escombros y la devastación. 6:40 p.m., un terremoto de magnitud 7.9 azotó el sur del Perú. La tierra tembló con una fuerza que pocos podrían imaginar, y en solo 2 minutos, Pisco se sumergió en una pesadilla. Tras la ocurrencia del terremoto, Pisco se transformó en una ciudad de lamentos y búsqueda desesperada. Mientras caía la noche, los sobrevivientes y rescatistas trabajaban sin descanso, buscando entre los escombros algún signo de vida. Ambas tragedias dejaron profundas heridas entre la población, pero también inspiraron actos de resiliencia y unión. Por un lado tenemos a Yungay, donde el Campo Santo se convirtió en un símbolo de memoria no solo para el país, sino para el mundo. Por otro lado, en Pisco, las familias se unieron para reconstruir sus hogares, mientras que la ciudad intentaba levantarse de entre los escombros. ¿Qué tan probable es que ocurra en un futuro un sismo de gran magnitud en Lima? Bueno, de acuerdo a los estudios que hace el Instituto Geofísico del Perú, que es la institución técnico-científica que realiza investigación referente a los sismos que ocurren en nuestro país, ellos nos indican que en cualquier momento puede que ocurra un sismo muy fuerte, ¿no? Superior a 8.8, debido a que nosotros primero estamos dentro del cinturón de fuego pacífico, donde ocurren casi el 80-90% de los sismos a nivel mundial. Entonces ya tenemos casi 278 años que no ocurre un terremoto en nuestro país. Entonces, de acuerdo a los estudios que hacen ellos y a la identificación de zonas probables a que ocurra estos sismos, ya debería ocurrir un sismo muy fuerte, ¿no? Según el Colegio de Arquitectos Regional de Lima, se precisa que algunos distritos donde hay mayor riesgo por la ocurrencia de un sismo de gran magnitud son por el norte de Lima metropolitana. Tenemos a Puente Piedra, Caraballo, Comas, Independencia y el Rímac. Por otro lado, en el lado sur, San Juan de Miraflores, a la espalda de La Molina y Surco, así como Villa María del Triunfo. Asimismo, en el este, Huaycán, Enate y San Juan del Lurigancho. Todos estos distritos serían gravemente afectados ante un sismo de gran magnitud. El especialista Mario Valenzuela nos brinda algunos factores a considerar, por el cual convierten a la población limeña como vulnerable ante un futuro sismo de gran magnitud. ¿Qué factores considera que hace a la población limeña más vulnerable ante un terremoto? Bueno, como todos sabemos, Lima casi tiene el 70% de las viviendas que son en autoconstrucción. Esto pues debido a que mucha población que viene de la sierra se asienta en lugares donde no son apropiados, son zonas de muy alto riesgo, generalmente pues en zonas de quebradas, en los cerros, donde hay mucha vulnerabilidad. Entonces ellos construyen de acuerdo a su presupuesto o de acuerdo a lo que la misma municipalidad les ofrece.
en zonas donde son de muy alta vulnerabilidad, ¿no? Entonces esto genera pues que gran parte de la población se asiente en zonas donde no debería. Ante un futuro sismo de gran magnitud, el gobierno y las instituciones pertinentes deben tener un plan para poder preparar a la población frente a este evento inminente. ¿Qué estrategias utiliza INDECI para mejorar la preparación ciudadana? Bueno, en el INDECI estamos trabajando articuladamente en esta jornada de capacitación que básicamente está destinada a los gobiernos regionales y estos pues también capacitan o dan charlas, talleres en conjunto con nosotros a la población para que ellos puedan identificar o saber qué es lo que deberían hacer en caso de ocurrencia de un sismo, ¿no? Las estrategias es básicamente eso, ¿no? Es cómo preparar a la población ante la ocurrencia de un sismo de gran magnitud. El Instituto Geofísico del Perú, de acuerdo a las investigaciones y estudios que hizo, eh, ya debería darse un sismo muy fuerte en nuestro país, generalmente en Lima. Por lo tanto, pues la capacitación es muy importante, las estrategias de preparación y las estrategias de cómo dar respuesta ante situaciones de emergencia en caso de un sismo es muy importante. Los expertos nos advierten sobre la inminente amenaza de un megaterremoto en la costa limeña. La acumulación de energía tectónica, la falta de infraestructura adecuada en ciertas zonas y la falta de preparación en la población nos colocan en una situación vulnerable. Pero, ¿es esto un destino inevitable? La respuesta no está en temerle al futuro, sino en cómo nos preparamos para enfrentarlo. La historia de Yungay y Pisco nos recuerda que la fragilidad de la vida humana está siempre presente, pero también nos enseña que la unidad, la solidaridad y la preparación pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En un país con un pasado tan marcado por la fuerza de la naturaleza, ¿qué estamos haciendo para que la próxima tragedia no nos encuentre desarmados? A lo largo del país, instituciones, autoridades y ciudadanos están tomando conciencia de la importancia de la preparación. Si bien los megaterremotos son impredecibles, podemos hacer mucho para reducir su impacto. La preparación no solo depende de los gobiernos, sino de cada uno de nosotros, desde fortalecer las infraestructuras hasta aprender cómo actuar durante un sismo. Todo suma para garantizar que el próximo terremoto no sea un desastre total. Hoy, el llamado es claro. No olvidemos las lecciones del pasado. Yungay y Pisco nos enseñaron que la tragedia puede destruir lo que construimos, pero no puede destruir nuestra voluntad de seguir adelante. El tiempo no se detiene, y con cada minuto que pasa, nos acercamos más al momento en que la Tierra se sacudirá con fuerza. La gran pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos listos? No solo se trata de tener planes de emergencia, sino saber si contamos con la preparación suficiente para enfrentar un evento de tal magnitud. Cuando el sismo ocurra, no habrá margen para improvisar. Lo que hagamos ahora, cómo nos preparemos y cómo actuemos será lo que determine nuestra capacidad para salir adelante una vez que la Tierra deje de moverse. Ese será el momento en el que descubriremos si nuestra preparación fue suficiente para enfrentar la fuerza de la naturaleza. Este es un llamado a no dejarlo para después, a tomar acciones concretas y estar listos, porque al final lo que realmente importará no será la intensidad del sismo, sino cómo enfrentamos juntos esas consecuencias.